pero en principio queda claro, digo, el repudio, nosotros también nos repudiamos de arriba a abajo los hechos de violencia, así que eso queda claro, Roberto, ¿no? Sí, y les voy a traer, aunque pase esto, el discurso que hice en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y que planteé precisamente esto, que no es práctica nuestra, la única vez que nosotros nos sumamos a los scratches fue en el momento que Hijos nos convocó cuando había impunidad en este país. Desde que en este país los genocidas son juzgados, encarcelados y hay justicia, no tiene que haber lugar al scratch. Entonces, repudiamos todos los hechos de violencia. Dije eso, pero también dije, vamos a ir, en el discurso anterior, donde está cada funcionario para seguir haciendo los reclamos correspondientes. Pero en el marco de la plaza, ¿qué era lo que había pasado? Habían ido los inspectores del Ministerio de Trabajo, con una suerte a cada una de las escuelas, con una prepotencia como lo hicieron ahora, tratando de generar miedo, terror, diciéndole vamos a descontar los días, las barbaridades que había dicho el gobierno de los docentes y de nosotros, y encima que ganamos 3.600 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos, la amenaza era descontar todos los días de paro, y dije claramente, vamos a ir donde están para hacer el tema del reclamo correspondiente. En eso fue el tema. Es más, a la mañana lo aclaré, porque eso se había tomado de esa manera. Yo jamás dije que se sobreactuó el ladrillazo primero. Eso es absolutamente repudiable, eso pasó bajo cualquier punto de vista. Yo hablé personalmente. Lo que sí dije, que el gobernador sobreactuó una situación, esa situación muy grave, la vinculó con el tema del discurso y quiso correr el eje del debate, diciéndole a toda la población que el aumento era del 30,9%. Y después tienen que reconocer que el aumento del 30,9% para el 20% de los docentes y para el 80% es del 21%. Pero además te digo otra cosa con el tema de violencia. Mirta Petrosini, que es una dirigente gremial, muy importante del Frente Gremial, 2 semanas antes había sufrido una agresión absolutamente repudiable en el marco de la paritaria. Yo no vi a ningún funcionario a hacer declaraciones públicas repudiando los hechos de violencia. Nosotros lo llamamos por teléfono personalmente, yo personalmente, y además hicimos esa declaración pública. 2 semanas atrás, yo en una conferencia de prensa, que también está en los videos, dije, le reclamo al gobernador y al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tenemos información de hechos de provocación en la paritaria docente. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia. Si tuviéramos la certeza de quiénes son, lo denunciaríamos a la justicia. Pero como nos ha llegado la información que se podía generar una suerte de provocación a la paritaria, le reclamo al gobernador, me comuniqué con Alberto Pérez en ese momento, y al ministro de Trabajo que den las garantías de seguridad correspondientes. A mí me gustaría que este hecho de violencia se pueda aclarar, porque el tema del ladrillazo, había muchas cámaras ahí, y el que le rompe la camisa, ahí lo dijo el mismo defensor del pueblo, al funcionario, es un chico que tiene muchas dificultades y que es no habitué, sino que lo contienen en la Defensoría del Pueblo, concretamente, porque tiene varios problemas y demás. La agresión de la camisa. Yo quisiera además que se establezca claramente a ver quién tiró ese ladrillazo. Sería bueno que el Estado, porque tiene cámaras por todos lados y estaba casi frente a la gobernación, que esto pasara. Y lo que sí digo, y por supuesto esto es repudiable cualquier hecho de violencia, que cuando se da una situación de esa característica, nos llamó la atención en la Defensoría del Pueblo cuando salimos, había un desorden terrible. Los medios de comunicación, los colegas de ustedes, aparte discutían, los noteros, se peleaban, además, no había una sola medida de ordenamiento, ni siquiera digo de seguridad, de ordenamiento para que podamos entrar nosotros, podamos entrar los dirigentes y demás. Se había armado un tumulto frente a la... Eso también el gobierno debe tomar los recaudos necesarios para que no suceda ningún tipo de situación. Sí, ya bastante delicada la negociación para encargarla con ese tipo de... Exactamente. Primero separémoslo y ahora sí, Sandra Russo. Sí, bueno, lo que vimos en el TEP, lo que venimos escuchando hasta ahora es un creyendo, y cuando hay creyendos, uno tiene la sensación de que las cosas se recalientan, a veces se salen de control o suceden, o hay margen para que pasen estas cosas. A mí, sinceramente, Roberto, una de las cosas que más me ha chocado en este conflicto es haber escuchado, creo que te lo escuché a vos, la escuchaste a la Maldonado, a otros dirigentes gremiales,
dar el ejemplo, no como ejemplo, pero sí aferrarse al aumento que habían obtenido las policías en diciembre del año pasado. Que tratándose de la jerarquía que me parece que tiene que tener los docentes, de la ubicación social, de formativa, en lo cultural, en lo político, en general, por supuesto, que ocupan en la sociedad, me pareció realmente que era un ejemplo absolutamente desafortunado, una referencia absolutamente desafortunada. Puede ser, nosotros, puede ser lo que decís vos, nosotros a qué nos hacíamos referencia, quizás fuimos mal entendidos en ese punto. Primero, cuando fue el conflicto policial, la única voz del sindicalismo que se levantó en contra de ese conflicto fue la CTA, fue Boyaque, fue Estela Maldonado, fui yo planteando claramente que había que una cosa era el reclamo justo de aumento de salario, porque es verdad, había bajo salario, y otra cosa es el monopolio del uso de la fuerza, que eso lo tiene que tener el Estado. No puede haber para nosotros, estaban, y además pasó en Córdoba lo que pasó, en Tucumán lo que pasó, y en la provincia de Buenos Aires pasó en Mar del Plata. En algunos otros lugares, pero en Mar del Plata en particular, con una connivencia, de extorsión, exactamente. Lo que nosotros decimos es que inmediatamente los gobernadores, estuvimos con el ministro Capitanich y le dijimos, bueno, pero ¿qué no hacen las denuncias? O sea, deberían denunciar en cada lugar el delito de sedición. La provincia, vamos a la provincia de Buenos Aires, Capitanich nos decía, bueno, esto también es cada jurisdicción, porque si no, esto se puede derivar en otra cosa. La provincia de Buenos Aires, el gobernador planteó claramente que no había habido extorsión. Busquen los tapes, no había habido extorsión. Era un reclamo justo, lo planteó así, de la policía, que no se dejaba extorsionar, pero que sí era verdad que estaban los salarios bajos. Inmediatamente lo dijo, me acuerdo de la conferencia de prensa, me comuniqué con los gobernadores de todo el país para establecer un piso salarial para la policía para que realmente esté en sintonía con el resto de los salarios. Quizás, como decís vos, pero más allá de lo que diga Scioli, no fue afortunado, por eso, quizás no fue afortunado como decís vos. Ahora, ¿qué le dijimos? Yo en las declaraciones dije que llame a los gobernadores del resto del país, por lo menos de la región centro, para que vean lo que cobran los docentes. Ese es el planteo. Y separamos claramente el tema del accionar, por supuesto, que rechazamos desde todo punto de vista. Pero además, ¿sabes qué dijo el ministro de Trabajo? Que además del aumento que recibían en ese momento en diciembre, además se iba a dar un aumento conforme a la paritaria docente. Y entonces, hoy muchísimo, yo recorro la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales en general y muchos policías, con justa razón en cuanto al tema del salario, dicen el tema de la paritaria docente porque ahora viene otro aumento para nosotros. Eso es lo que planteó el gobernador. Entonces, en términos de recursos, el ministro de Trabajo, fíjense los tapes, entonces en términos de recursos, ¿cómo había para aumentar el 45% a 60.000 agentes en la provincia de Buenos Aires? Un hecho extraordinario que implicó 3.000 millones de pesos de más adicional y no hay el 45 y 50%. Y no existe la posibilidad de dar el 35 a los trabajadores de la educación. Entonces, ahí también se genera una injusticia, pero comparto y acepto lo que decís vos. Ahora, mañana se reúne la paritaria, perdón. Mañana se reúne la paritaria nacional docente. Sí. ¿Puede haber algún mecanismo ahí que influya en la posibilidad de destrabar el conflicto en la provincia de Buenos Aires o ya son carriles totalmente separados? Yo creo que si se resuelve la paritaria nacional docente ayuda muchísimo, fundamentalmente a 8 provincias. Nosotros estamos en 15 provincias en conflicto y hay 9 en conflicto. O con paro, o que no cerraron las negociaciones, o con alguna situación todavía irresuelta, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que se resuelva para 8 provincias. ¿Por qué? Porque son las 8 provincias que reciben el fondo de compensación salarial. No es que la paritaria docente sirve para el 2% de los docentes, es para 200.000 docentes, porque el mecanismo que se estableció en la paritaria nacional docente es que las provincias que están dentro del fondo de compensación salarial reciben el aumento que se fija en la paritaria nacional, que hay que decir no es nacional, porque pareciera que estuviéramos discutiendo con el gobierno nacional, nada más es una paritaria federal, porque están representados los ministros de educación en esa paritaria. A 8 provincias, el aumento que se fije, el gobierno nacional los asiste
para pagar ese aumento con la contraprestación o con la condición que la provincia al otro año, el año siguiente, se haga cargo de ese aumento de salario. Es fundamental, yo creo que si mañana se resuelve la paritaria nacional, estaríamos resolviendo gran parte de los conflictos de este Pero país. eso no impacta en La provincia de Buenos Aires es la provincia que no está dentro del Fondo de Compensación Salarial, y ahí hay una discusión fuertemente con respecto al tema de la provincia, inclusive con los fondos, cuando se habla de los fondos de coparticipación federal. Claro. Pero, a ver, todo el mundo habla, porque muchos hablan de la coparticipación federal. Se llama, muchos, los que saben lo que leyeron la Constitución, saben que es de cumplimiento imposible si no hay consenso en las 24 jurisdicciones. Porque es una cuestión oportunista. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Discutir seriamente otras opciones. ¿Qué planteamos? Podría modificarse la ley de financiamiento educativo y que la provincia de Buenos Aires, vía ley de financiamiento educativo, pueda recibir otro tipo de fondos, además de los que recibe para infraestructura y demás, otro tipo de fondos para sostener, también podría ser. Bueno, diferentes si no es ir a otro cuello de botella. Exacto, y si no es el cuello de botella, o escuchás a alguno la coparticipación federal hablando muy suelto de cuerpo, y cuando lees la reforma de la Constitución del 94 dice que tiene que haber consenso en las 24 jurisdicciones. Entonces, bueno, ese es el tema. ¿Mariana? Sí, yo pienso que todo lo que está explicando Roberto basta recorrer un poquito la provincia y basta conocerlo mínimamente a Roberto Baradel para saber que los datos que está dando son absolutamente indiscutibles. Ahora, hay un tema que me hace ruido y evidentemente a ustedes también, porque si no, no aparecería. En la carpeta que nos entregaste dice principios de la OIT sobre el derecho a huelga. Una persona de la talla sindical, de la gente que está en la CTA de Hugo Yasky, no hace falta ni que aclare esto, porque es una interlocución imposible si esto no es como la base, que el derecho a huelga es algo que no está puesto en discusión jamás en un trabajador. Pero al mismo tiempo me lleva mucho este conflicto al que tuvimos los docentes universitarios en el 2001, cuando López Murphy llegó al Ministerio de Economía y dijo va a haber un recorte al presupuesto universitario, y demás. Las universidades se prendieron fuego, y nosotros dijimos Paro Nacional de CETERA, exactamente. Pero frente a eso, en las universidades, lo que me acuerdo fue una discusión muy de fondo entre los docentes, que no es lo mismo que la escuela, porque la escuela organiza la vida familiar, la universidad no. Entonces entiendo el nivel de relevancia, pero me acuerdo de esa discusión, y que fue muy profunda, porque nosotros decíamos, en este contexto de la Argentina, vaciar las aulas, en realidad es un favor a López Murphy y a la derecha. Nuestra preocupación era que no queríamos vaciar el aula. ¿Cómo hacemos para hacer una huelga y no vaciar el aula? Entonces, en esa preocupación, y dando por sentado que todos los datos que vos das, voy a coincidir sin conocer el detalle, pero parto de la coincidencia, ¿cómo se puede hacer para no vaciar las aulas? Digo, en primer lugar porque la escuela organiza la vida familiar, y en segundo lugar porque a mí lo que me duele del paro es que los docentes se alejen de la comunidad. Y es verdad que puede haber papás que los acompañen, lo que sea, pero en general genera como una cosa de ruptura entre la escuela pública y los papás de la escuela pública. Y eso es lo que a mí más me genera conflicto. Entonces, ¿cómo se hace, si es que se puede, para que las aulas no se vacíen? Quizás no dar los contenidos, generar otra cosa, pero digo, ¿hay alguna posibilidad? Mira, nosotros estamos yendo a las escuelas. Los compañeros nuestros están con las guardias del tema de los comedores, hablando con los papás, discutiendo. Hay muchas posibilidades de poder avanzar, el tema de las clases públicas y demás. Ahora está un conflicto planteado porque pareciera sino que la responsabilidad de garantizar el derecho social a la educación solamente es de los docentes. Y hay un gobierno que fue elegido democráticamente para resolver los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y si hay conflicto, ¿cómo lo resuelve? Porque yo a veces siento que no hay tanta vehemencia. Es legítimo el planteo que me haces vos, y el tema de las clases es absolutamente, y lo compartimos. Ahora, no hay tanta carga en la responsabilidad que tiene el gobernador de resolver, obtener los recursos necesarios y resolver este conflicto, que es el que tiene que garantizar el tema del derecho a la educación. En la década del 90, cuando el Estado había desaparecido en este país, éramos los maestros los que estábamos dentro de la escuela dando de comer a los pibes. Nos bancamos eso porque nos bancamos a los pibes. Yo no estaba trabajando en la escuela.
militaba en una militaba en una unidad básica y yo me acerqué a la escuela también en ese momento, en un grupo de jóvenes y demás, para sostener cómo sosteníamos los pibes. Cuando fui al municipio no encontré a nadie que me diera respuesta. Ahora cuando fui a la escuela encontré a los maestros que estaban peleando y sosteniendo en el año 80 y pico, en el 89 cuando fue la hiperinflación y después en el 2001 cuando nosotros estábamos trabajando y peleándole al tema del neoliberalismo. Entonces, a veces que siento que es muy injusto, no porque nosotros nos cometamos equivocaciones, podemos cometer un montón de equivocaciones. Ahora, es muy injusto que no se reconozca, y no lo digo por este programa, sino en general, el compromiso que tiene gran parte de la docencia argentina, te diría la gran mayoría, con lo que es la escuela pública y los pibes. Porque en esa época bancamos la escuela pública y peleamos contra las políticas neoliberales, pero peleamos para que tengan asignación universal por hijo, peleamos para que los padres tengan un seguro de desempleo, discutíamos inclusive con algunos compañeros nuestros cómo piden un seguro de desempleo, sí, porque creemos que tiene que ser de esta manera, sostenemos las políticas públicas de inclusión que sin ninguna duda han sido un avance fundamental en este país. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Porque no queremos retroceder. Este país tuvo avances formidables en estos años. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, les puedo asegurar que hace 3 años venimos en una curva descendente. Y los bonaerenses eso no lo merecemos. Necesitamos tener una escuela pública de calidad inclusiva, con el maestro bien pago y con el pibe en el aula en condiciones dignas de enseñar y aprender, que eso es lo que queremos todos los maestros de la provincia de Buenos Aires. Y disculpen. No, por favor, Roberto, está claro eso. Vuelvo al comienzo, a lo que yo te decía, que era como arrojar una pica en Flandes. Esto es muy reciente, el anuncio de un paro nacional, y creo que sería bueno, no sé, tener una perspectiva, que no te la pido desde el lugar del dirigente, que consultará con las bases, etcétera, etcétera. Una perspectiva sobre esa especie de anuncio con figuras que nada tienen que ver con la trayectoria de gente de la CETERA, estoy hablando del Momo Venegas y de otros voceros de esa medida de fuerza, ¿no? Que claramente vienen por otro lado, ¿no? Nosotros no compartimos esa decisión, nosotros somos parte de la Central de Trabajadores Argentinos, que encabeza Hugo Yasky, que es la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires, que es una central que ha dado pelea, como te dije antes, en la década que tuvimos del neoliberal en nuestro país, lamentablemente, peleando contra todas esas políticas, y fuimos protagonistas en la recuperación de muchas de las políticas que se dieron en estos años. Por eso nosotros creemos que el proceso político que está en curso no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, tiene que continuar, pero tiene que continuar con avances y se tiene que profundizar. En eso que nosotros somos autónomos, no neutrales, somos autónomos, y por eso estamos en esta situación también, porque cuando creemos que hay políticas contradictorias con respecto a gobierno, inclusive gobiernos populares, los trabajadores tenemos que hacer sentir la voz en el sentido de que esas políticas se puedan subsanar y orientar en el sentido que creemos que es profundizar la distribución de la riqueza en este país. Bueno, clarísimo. Ahora, quiero saber si hay alguna pregunta más de ustedes. No sé si habló del fallo de la justicia, alguna cosa que nos quede pendiente. Sí. ¿Puedo hacer así como preguntas cortas? Sí. A ver, en esta carpeta vi que hay unos cuantos números de lo que yo te voy a pedir, pero siempre que se habla de las paritarias también se habla del estatuto docente. Sí. Vos hablas de un cargo, por ejemplo. Pero ¿cuál es el porcentaje de docentes que tienen un cargo? Yo sé que está ahí. Y el 60%. El 60% tienen un cargo y un poco más porque pueden tener algunas horas. Y en los que tienen doble cargo o más es el 40%. Eso hay que discutirlo también, porque la verdad que nosotros, si para tener un salario digno tenemos que tener una acumulación de cargos, evidentemente eso resiente lo que es la educación de calidad. ¿Por qué? Porque hay una tarea no reconocida del docente, que es llevarse la tarea a la casa. En cuanto a la carga horaria de ese cargo en mitad del día. No, sí, es 4 horas. La referencia de alumnos, 4 horas o 4 horas y media. Pero además, como no hay horas institucionales dentro de la escuela, la preparación de las clases, la corrección, el trabajo, el preparar el material para los chicos, se hace en la casa y es un trabajo no reconocido. Si además vos le sumas otro cargo y tenés que hacer el doble, o un profesor que recorra 7 escuelas con 30, 40 módulos y que tiene a su cargo 700 alumnos, 700 pruebas, además, la verdad que
hay que discutir el trabajo docente. Nosotros creemos el trabajo, el cargo docente, el puesto de trabajo. Tiene que un docente debería trabajar un solo cargo con horas frente a alumnos y horas institucionales en el marco de la escuela. Pero además creemos que se tiene que cumplir con los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo, con el tema de las escuelas de jornada completa. Esos son objetivos muy claros. Y la cobertura total del nivel de 5 años y la universalización del nivel inicial y la escuela secundaria obligatoria. Entonces, esto creo que es una de las cosas que no lo vamos a resolver en este conflicto, esto está claro, pero creo que lo tenemos que tener como horizonte para mejorar la situación del tema de las Y escuelas. Roberto, dos muy cortitas. Respecto del nivel de ausentismo, porque generalmente se hace énfasis en que los docentes faltan mucho. Y por último, la cuestión de las jubilaciones en la provincia de Buenos Aires. Dice que se pueden jubilar docentes a los 50 años. ¿Esto es así? Sí, se pueden jubilar a los 50 años porque aportamos a los 50 años se jubilan con el 70% los docentes. Va del 70% al 85%, que es una de las cosas que en la década del 90 pudimos defender que no se transfirieran las cajas. 50, pero aportamos el 16%, no el 11% como aporta cualquier otro trabajador. 50 años porque estamos trabajando frente a alumnos con la carga emocional que eso conlleva, en general el desgaste intelectual y demás. Al 70%, si uno quiere llegar al 85%, tiene que trabajar más años, tiene que tener mayor edad, tiene que llegar a los 60, bueno, toda una serie de cuestiones de otros requisitos, pero con una carga tributaria, si querés, o de aporte del trabajador, del 16% para que eso pueda tener. Ausentismo docente queremos discutirlo ya, porque si no pareciera que estuviéramos a la defensiva permanentemente, pareciera que los docentes no fuéramos a trabajar, entonces las escuelas estarían cerradas permanentemente. No es así. Hay niveles de ausentismo. Primero hay que separar el docente, el suplente del suplente del suplente. Hay razones estatutarias, por ejemplo, cuando un docente titular concursa y va a un cargo de mayor jerarquía, se interina en el cargo de mayor jerarquía y en el cargo de base que es titular le tiene que nombrar un suplente. Y si querés ahí tenés 2 suplentes, pero son 2 cargos. Ahora, hay que considerar las cuestiones estatutarias. Después hay que considerar que nuestra profesión el 70% lo componen mujeres. O sea, el componente son mujeres. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que separar las licencias por maternidad, a no ser que a alguno se le ocurra que no podrían tener hijos las mujeres, y una cuestión que en nuestra sociedad lamentablemente está instalada, no lo digo con... ¿quiénes se hace cargo de los chicos y de los adultos mayores? En el cuidado, cuando están enfermos, cuando tienen determinada situación. Son las mujeres mayoritariamente, porque los hombres, la verdad, socialmente, culturalmente, está establecido de esa manera. Comparando esto, tenemos que ver los niveles de ausentismo. Y accidente de trabajo, pues no se puede contar un accidente de trabajo cuando sufriste en la escuela, o una enfermedad profesional como es el tema de las disfonías. Cada disfonía, yo creo que si habría talleres de reeducación o de educación del uso de la voz, eso se podría disminuir. Y ver por qué se enferman. O sea, nosotros tenemos varios centros de salud que tenemos un informe y además hemos sido premiados inclusive en congresos internacionalmente por el trabajo. Está todo a disposición esto. Y el control, sistemas de prevención del Estado, mejora las condiciones de trabajo. Y ahora que falta, bueno, pero todo eso sí, el control del Estado. Nosotros queremos que el Estado controle. Queremos que el Estado controle. La provincia de Buenos Aires tiene un contrato millonario con empresas tercerizadas hace muchos años que no controlan absolutamente nada. ¿Y qué terminan? Reduciendo la cantidad de horas en atención a los docentes, los maltratan, pero, a ver, si la idea es controlar, no controlan absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no va médico a domicilio? Como en cualquier otro... Estamos dispuestos a discutirlo con el Estado. Ya mañana quisiéramos discutirlo, porque ahí tenemos un montón de cosas para decir. Nosotros creemos en la escuela pública. Tenemos, como cualquier sindicato, cuestiones corporativas, absolutamente corporativas. Esto es así, es innegable, pues no seríamos un sindicato. Pero, claro, exactamente. Ahora, pero nosotros tenemos una conciencia que no puede estar en contradicción. Los derechos de los chicos con el tema de la escuela, los derechos de los trabajadores de la educación con la escuela pública en general. Entonces, defendimos la escuela pública en la década del 90 cuando se quería municipalizar y privatizar. Sostuvimos las políticas públicas educativas de esta década porque creemos que van en el sentido correcto. En ese punto, nosotros creemos en la escuela pública. Yo tengo 4 pibes, los 4 fueron a la escuela pública, los 3. Ahora empieza una que no pudo empezar, que tiene 10 meses. En un
un jardín maternal en el tema de La Plata. El otro día me la pasé en esto de los inconvenientes atendiendo a toda la radio de las 6:30 de la mañana a las 11 de la mañana, no te digo todo el horario, pero gran parte del horario con Abeba AUPA. Somos parte de la escuela pública. Creemos que la escuela pública es una institución que es fundamental para la democracia, para la construcción de ciudadanía y para construir aquellos valores que nos permitan ser un país soberano, independiente y un país digno de ser vivido. Roberto Baradel es titular de SUTEBA y secretario general de la CTA bonaerense. Muchas gracias por tu presencia acá. Esperamos que hayas podido expresar todo lo que querés. Nosotros lo despedimos a Roberto y tiene el compromiso de hablar sobre los temas vinculados con el conflicto. Y vamos a ver ahora por qué la doctora Carrió acaba de darse cuenta de que